Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta. Qué emoción nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes este maravilloso contenido hecho a tu medida. Gracias por tanta receptividad, pero sobre todo gracias por el compromiso de estar de lunes a viernes a través de Televen, tu canal para disfrutar de Palabra Cierta. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @PalabraCiertaPiso, Televen, @Televen TV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía, que es @ZambranoMiguel, para que me escriban, para que dejen cualquier comentario, sugerencia o recomendación. Siempre buscamos complacerlos. También aprovecho de recordarte que ese código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta manera descargar nuestra aplicación, que es Televen Stream, para que disfrutes de esta maravillosa programación que solo Televen te puede ofrecer. Yo siempre estoy viendo contenido por allí de manera online porque Televen está contigo a donde vayas. Hoy vamos a hablar de la adaptabilidad en el contexto del liderazgo, esa capacidad de un líder para ajustarse y responder eficazmente a los cambios y nuevas situaciones que se presentan en su entorno. Si hay algo que caracteriza la actual era digital es la incertidumbre y la transformación constante. Es debido a eso que un líder efectivo ya no se limita a saber dirigir y controlar, sino que exige la habilidad de inspirar, motivar y empoderar a los equipos para alcanzar metas ambiciosas. Un líder adaptable es aquel que sabe leer el entorno, anticipar los cambios y ajustar su estrategia de manera oportuna. Las organizaciones y profesionales que no sean capaces de adaptarse a las nuevas tecnologías, tendencias y desafíos corren el riesgo de quedar rezagados. Pero ¿cómo desarrollar la adaptabilidad? Recordemos que esta no es una habilidad innata, sino que se puede desarrollar a través de la práctica y el aprendizaje, como mantener una mentalidad abierta, por ejemplo. Debemos estar dispuestos a aprender cosas nuevas y salir de la zona de confort. Además, ser capaces de ajustar los planes y estrategias cuando sea necesario y aceptar que las cosas no siempre salen como esperamos. Es importante aprender a manejar el estrés y también exponernos a diferentes culturas, ideas y entornos para ampliar la perspectiva y desarrollar la capacidad de adaptación. Así que, como dijo el gran John C. Maxwell, el liderazgo no se trata de mantener el rumbo, sino de saber cuándo cambiarlo. Una frase que encapsula una verdad fundamental sobre el liderazgo efectivo. No se trata simplemente de aferrarse a un plan preestablecido, sino de tener la sabiduría y la flexibilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Hoy vamos a aprender bastante, muchísimo, acerca de este interesante tema, y para eso nos acompaña un experto en la materia. Él es economista con más de 30 años de experiencia en finanzas, franquicias y emprendimiento. Además, es speaker y escritor, buen amigo de la casa, además amigo personal. Recibamos nuevamente a mi querido Luis Vicente García. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Miguel. Bienvenido, Luis. Qué placer. ¿Todo bajo control? Todo muy bien. Mira, Luis, qué tema tan interesante, ¿no? Liderazgo, que es una habilidad necesaria de desarrollar, una herramienta, prácticamente un estilo de vida, pero adaptabilidad en el liderazgo, Luis, todo el mundo comprende que los líderes tienen que adaptarse. No todo el mundo lo comprende, Miguel, y yo creo que esa es parte importante de lo que vamos a hablar hoy. La adaptabilidad es la disposición para entender el entorno, entender los cambios y todo este mundo tan acelerado en el que vivimos y estar dispuestos a hacer algo. Y la flexibilidad, que es algo que lo complementa, te va a llevar a trabajar en todo ese ámbito donde el líder tiene, como tú decías, cambiar el rumbo que sea necesario para liderar a su equipo y sobre todo llevar a su empresa a buen puerto, como se dice. Luis, aquí las creencias juegan un papel fundamental, la cultura. Hay personas que definitivamente no son flexibles. ¿Cómo adaptarse cuando no sea flexible? Bueno, yo creo que el mundo de hoy nos exige ser flexibles. ¿Por qué? Porque todas las empresas que han logrado continuar los últimos, y uno puede decir 5 años desde la pandemia, 10, 20 años, son las empresas que decidieron ser flexibles, que decidieron entender el entorno y sobre todo entender qué es lo que requiere su cliente o todos los que hacen vida alrededor de la empresa, y adaptarse dentro de esa mayor flexibilidad que hay hoy para precisamente darte los productos, los servicios que tú hoy vas a consumir. Hoy consumimos muy distinto. Y agarras el teléfono, te gusta, lo ves, listo, lo compras. Hoy vamos al mercado de la farmacia, más frecuentemente compramos menos. ¿Qué significa eso para toda una cadena de distribución y producción? Bueno, el líder que es flexible y se adapta, lo logra. Y si quieres, citamos a Charles Darwin, ¿no? Lo que no evoluciona. Así es. Hasta allí llega. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Hoy hablando de liderazgo y adaptabilidad. Ya venimos.
Seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre liderazgo y adaptabilidad con nuestro invitado de hoy, Luis Vicente García. Luis, ¿todo bien? Mira, Miguel, todo muy bien, sobre todo lo que hablábamos antes. ¿Cómo hacemos para que la gente logre entender, y ese líder logre entender que más allá de dirigir una empresa, estás liderando personas? Claro. Yo creo que hubo un cambio en la noción de cómo se decían las cosas. Ya tú no gerencias personas, tú lideras gente. Y al entender ese concepto, bueno, ya el líder de hoy, porque hay muchos tipos de liderazgo, hay líderes autocráticos, líderes democráticos, líderes que dejan que se hagan las cosas y que las cosas fluyan, hay líderes serviciales, líderes que transforman, y después podemos hablar de eso, pero también tienes este líder que se adapta, el líder adaptable, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y él tiene que estar viendo todo lo que está sucediendo, cómo el entorno me afecta a mí y a mi empresa. Y muchas veces, Miguel, nos preocupamos por las decisiones que vamos a estar tomando en el futuro, cuando de lo que debemos estar ocupados es en las decisiones que estamos tomando hoy y cuáles van a ser las consecuencias o los resultados de esas decisiones en el futuro. Hablando justamente de adaptación, Luis, qué interesante, ¿no? Me hiciste la lista de tipos de liderazgo y hay uno que viene justamente por la evolución y la adaptación, que es el liderazgo coaching. Claro. Entendiendo que hoy un líder se puede sentar con su colaborador a hacerle preguntas inteligentes, preguntas para que esta persona las pueda responder, y tú dices, oye, yo creo que hace unos 30, 40 años este liderazgo era imposible. Imposible. Y es parte de la adaptación. Incluso me gustaría, tocaste hace rato el tema pandemia. Sí. Post-pandemia, lo emocional apareció, se respaldó, se valoró y además dijeron, epa, esto hay que abordarlo automáticamente porque no son robots ni máquinas. Así es, hay que entenderlo. Y uno cuando habla de la empatía, habla de que hay que ser empático. Sí, pero ¿qué significa la empatía? Es verdaderamente estar en los zapatos del otro, es entender la situación del otro. Y dentro de esa rigidez de las empresas, sobre todo que las empresas, hay que recordar que la mayoría de las empresas hasta los años 50 y 60 del siglo pasado eran todas empresas industriales. Eran procesos de fabricación. Tenías 24 horas de producción o en el mejor de los casos comenzábamos a trabajar a las 7:15 de la mañana, porque nunca fue más tarde. Y eso fue evolucionando lo que tienes hoy, empresas de tecnología, de servicio, academia, de comercio. Y entonces entender que el trabajador, el colaborador, como se le comienza a llamar, no es una persona rígida, no es una persona máquina como el robot que tú dices, es una persona con sentimientos. Y ahí surgieron varios temas. Primero, nos dicen que no es una inteligencia la que existe, sino que hay 8 tipos de inteligencia. Después viene Daniel Goleman y nos habla de la inteligencia emocional. Wow. Y después te dicen que hay que entender cómo el conocimiento que cada uno tiene lo ponemos en práctica con los sentimientos y las emociones de cada uno, que obviamente va a ser diferente. Entonces, allí el líder tiene que entender que sí, tengo que ser empático para entender la situación de cada persona y ver cómo puedo ajustar dentro de un modelo rígido de lo que puede ser una oficina, algo que sea más flexible. Y te viene la pandemia y todos estábamos trabajando presencial y nos fuimos online. Y tienes empresas maravillosas como Zoom. Zoom existía desde los años 2000, o un poquito después. Y Zoom era simplemente una plataforma para comunicarte. Hoy Zoom es una plataforma de negocios, con webinars, con clases, con cursos, con programas. Ya uno puede participar en toda la familia que te habías perdido por años, simplemente porque no sabíamos que existía Evolucionó Zoom. y se adaptó. Claro, por supuesto. Lo mismo lo ves con Netflix. Pasaron de vender DVDs en aeropuertos. Hoy son la mayor plataforma de video streaming y de creación de contenido. Te pones a ver evoluciones. Entonces la pandemia hace que todos comencemos a trabajar desde nuestros hogares y resulta que entonces viene el trabajo híbrido. Dile a una persona de los años 60, 70, 80 que el trabajo va a ser híbrido. No puedes, tienes que Ejerce adaptarte. resistencia automática. Y tienes que adaptarte. Claro. ¿Y qué significa trabajo híbrido? Primero, te permito que trabajes fuera de la oficina. Segundo, te tengo que dar todas las herramientas, en nuestro caso, de comunicación, de internet, de equipos, porque muy probablemente el trabajador no lo tiene. Lo cual requiere que aprendas a utilizarlo. También. Además, ¿no? Y tú como líder y ellos Claro. también como personas que trabajan. Y entonces ahora comienzan a decirnos que la semana debe tener 4 horas. Ajá. O 4 días. Y comenzamos a ver todas estas tendencias que lo único que te reflejan es, primero, el cambio generacional, Claro. porque la entrada de los millennials y los centennials al mundo laboral ha impactado de maneras importantes. Segundo, una flexibilidad más grande, esa flexibilidad adaptativa de la que podemos relacionar. ¿Por qué? Porque hoy el líder tiene que ser capaz, uno, de liderar un equipo multigeneracional
en multilocalidades y adicionalmente con trabajos y responsabilidades distintas. Porque si tú estás seguro que el trabajador va a lograr hacer lo mismo en su casa, ¿cuál es la diferencia? Y te puedes ahorrar 1 hora, hora y media, 2 horas de transporte al día. Comida, por ejemplo. Comida porque comes en tu casa. Energía eléctrica. Una cantidad de cosas. Material de escritorio, Entonces, si yo tengo esa visión como líder, yo le permito a mi gente adaptarse y quizás poner unas normativas. 2 días a la semana nos vemos todos en la oficina. Claro. Conocí una empresa en Austria, Miguel, hace como 20 años. Ya ellos decían, era una fábrica, tenías que trabajar tu turno de 8, 9, 10 horas, lo que te correspondiera, pero de 10 de la mañana a 2 de la tarde, todos los empleados hacían vida en la compañía. Wow. Es decir, esas eran las horas de las reuniones, esas eran las horas de los comités, esas eran las horas de la planificación o de las revisiones. Antes y después de esa hora, cada quien podía decidir cómo y dónde trabajaba. Esto es una flexibilidad mucho mayor que nos impone a nosotros a entender el entorno, entender el cambio y bueno, saber que esto es solo el principio. Y esto justamente nos lleva a pensar, Luis, lo que te decía hace rato, oye, ¿qué pasa cuando mis creencias son tan cerradas, cuando mis creencias de alguna manera son limitantes, donde mis patrones a seguir son los de mis papás, de mis abuelos, donde, esto de verdad que yo no le puedo dar ni un dedo de confianza a esa gente porque se va a aprovechar, cómo es que tienen que adaptarse a mí? ¿Cómo cambiar ese pensamiento tan rígido? Yo creo que es una mentalidad. Y hay una palabra en inglés que es accountability, creo que tú y yo lo hemos hablado. Accountability es ser responsables rindiendo cuentas. Porque aquí a ninguno le gusta rendir cuentas, vamos a ser sinceros. No te gusta decir, mira, yo llegué tarde, llegué temprano, sino más bien le echamos la culpa al entorno, o a la cola, o a lo que sea. Lo que llama la cultura de la responsabilidad, sí, ¿no? Claro. Fomentarla. Pero entonces, si yo logro hacer eso, y yo soy responsable, y yo voy a rendir mis cuentas, lo único que debemos entonces continuar allí formando la comunicación, la empatía de la que hablamos antes, pero sobre todo el respeto y la confianza. Y si yo confío en que tú me vas a hacer el trabajo, ¿por qué lo voy a poner en duda? Claro. Y si tú confías que yo voy a responderte a pesar de que tu jefe está en otra parte, inclusive hoy, del mundo, tienes que tener la confianza que el trabajo va a fluir y que tu salario se te va a pagar y que tu crecimiento en la empresa, a pesar de ser remoto y que muy probablemente no te vea, va a continuar. Y hoy estamos hablando mucho del onboarding. El onboarding es el proceso de entrada a la empresa. Pero imagínate, los que entramos a trabajar en los 70, 80, 90, trabajábamos de una manera. Los que entraron a trabajar en los 2000, los 2010, entraron de otra manera. ¿Qué sucede si tú entraste a trabajar en la pandemia? Llegaste a conocer a tu equipo de trabajo 1 año o año y medio después. Nos conocíamos por teléfono, por videollamada, pero la primera vez que uno se encuentra, eres real. Eres más alto de lo que yo creía. Cualquier cosa te pueden decir, ¿no? Y entonces allí entendemos que la responsabilidad de cada quien es parte importante del generar confianza y atrevernos a que las cosas sucedan. Para que la empresa pueda avanzar en la próxima parte, Luis, quiero que hablemos de cómo ves tú el liderazgo acá en Venezuela, sobre todo en temas de adaptabilidad y de flexibilidad. ¿Somos flexibles? ¿Nos estamos adaptando? ¿O nos estamos quedando por allí un poco retirados detrás de la ambulancia, como decimos coloquialmente? Ya venimos con más de Palabra Cierta. Estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy conversando sobre el liderazgo y la capacidad de adaptación que debemos tener. Definitivamente una de las grandes cualidades del liderazgo moderno. Converso con Luis Vicente García acerca de este interesante tema. Luis, te decía, ¿cómo ves al líder venezolano? ¿Está adaptándose? ¿Es flexible? Quizás también esa personalidad bastante resiliente nos hace acercarnos más a esta tan anhelada flexibilidad. El venezolano ha sido diferente desde casi su origen. Porque estamos ubicados en un punto donde todo el mundo llegaba a Venezuela. Y lo vimos en la colonia, lo vimos en los años 800 y 700 y 900. Vimos la migración que tuvimos durante casi todo el siglo XX y ahora la salida de gente dentro de este siglo XXI. Entonces, eso te da una realidad del contexto de la sociedad venezolana distinta. Todos tenemos aquí amigos de todas las nacionalidades, porque era un mundo de muchas nacionalidades. Todos tenemos amigos en empresa, industria, en academia o en deporte. Pero también las mujeres han podido tener
puestos y ocupar puestos de altísima responsabilidad, altísimo cargo en todas estas áreas, porque tú la ves como rectoras de universidades, presidentas de empresas, líderes comunitarios, porque la mujer venezolana ha tenido esa oportunidad. Entonces el venezolano que estuvo expuesto a las principales tendencias gerenciales del mundo, porque durante los años 60, 70, 80 y 90 estuvimos expuestos a todo lo que se creaba en el mundo, sea Europa o América del Norte, comenzaste a ver que, bueno, hay muchas cosas que sí se pueden poner a disposición del gerente y del líder venezolano. 20 años después nos pasa la pandemia, nos pasa todo esto y estamos en un mundo que vuelve a ser incierto y que vuelve a ser cambiante, pero al extremo de ser disruptivo constante, disruptivo todo el tiempo. Entonces, la incertidumbre no es nueva. El profesor Peter Drucker escribió un libro en los 70, Gerencia en épocas de incertidumbre. Se lo recomiendo que lo lea cualquiera porque es válido para nosotros hoy. Es atemporal. Es totalmente. Pero después entonces se crea el concepto de VUCA, en español VICA, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Eso fue en los años 70. Seguimos en un mundo exactamente igual, donde ahora le agregas otra cantidad de cosas que de alguna manera van cambiando con el tiempo. Y llegamos al hoy, donde entonces pasamos de aquel mundo industrial, de industria pesada que se le llamaba, a un mundo digital. Un mundo de tecnología, donde pasamos del Internet de las cosas y las máquinas que aprenden al metaverso y a todo este tema del blockchain, y ahora estamos hablando de la inteligencia artificial, lo que nos presenta una cantidad de retos para el futuro. La pregunta que hay general, ¿será que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo? Claro. En realidad, no. Hoy se necesitan más ingenieros de los que hay estudiando para los siguientes 10 años. Hoy se necesita gente con creatividad que nunca van a estar desplazados por la inteligencia artificial, porque eso es algo humano, eso es algo de tus emociones y de todo esto. Pero adicionalmente yo sí tengo que entender que yo tengo que ser en este momento flexible, me tengo que adaptar, tengo que saber de digitalización. Lo que hablábamos antes, te puedo dar los dispositivos, pero yo también lo tengo que aprender a manejar, y todos los temas de comunicación. Y adicionalmente, pues en este mundo digital, ¿cómo le entro? Una recomendación para todos los que nos puedan estar oyendo es comiencen a aprender de inteligencia artificial. Claro, porque tú sabes que yo escuchaba a Juan Lombana, que es un conferencista mexicano en Brasil, Belo Horizonte el año pasado, un evento de marketing digital, y él decía que la inteligencia artificial no va a sustituir al hombre. Ahora bien, el hombre que no se adapte y que no aprenda inteligencia artificial sí será sustituido. Va a ser sustituible porque hoy tenemos que ver quiénes somos empleables, no hoy, para el futuro. Claro. Porque la empresa del futuro va a ser distinta. Todos vemos como una maravilla las oficinas que a veces podemos observar en películas o en imágenes de cualquiera de estas empresas grandes de tecnología, Yahoo, Microsoft, Google, Amazon, todo eso, porque se ven como empresas del futuro. Bueno, ya existen. Claro. ¿Cómo tú cuidas a unos cultivos de caña de azúcar o de maíz en el interior del país? Bueno, con drones. ¿Cómo tú haces todo el tema de data analytics y entender que la información y la data es válido y mucho más de lo que tú piensas? Hoy hablamos mucho de estar centrados en el cliente. A la vez tenemos que estar centrados en el empleado, en el colaborador. Claro. Y entonces ese customer-centric, worker-centric, te lleva a entender que yo tengo que estar centrado en lo que es importante para mí. ¿Quiénes son importantes? Mis empleados. Y en segundo lugar, mis clientes. Y en tercer lugar, mis socios accionistas y todos los stakeholders. Y luego, toda la sociedad en general. Pero si yo trabajo de la mano con mis empleados para que sean mis colaboradores directos, pues imagínate el cambio que podemos hacer. Ahora, Luis, interesante escucharte con todo el tema de la flexibilidad, de la adaptabilidad. Pero yo he escuchado un par de veces a ciertos líderes que dicen que cuando son muy adaptables y son muy flexibles, se convierten en complacientes. ¿Tiene sentido esto? Sí lo tiene. Yo tengo un estilo de liderazgo que quizás tiende a ser transformador, complaciente, una mezcla de cosas. A mí me encanta el transformador. Pero tú allí tienes que entender que hoy ese joven de 30 años, ese joven que está saliendo de la universidad de 23, que puede ser un Z y dentro de 5 años son los alfas los que vienen, claro. Ellos no quieren la rigidez que teníamos nosotros como líderes. Entonces vamos viendo, cuando una persona decide irse de la empresa, no se va por la empresa, se va por el jefe que tiene.
Muchas veces, ¿no? La mayoría de las veces. Y cuando yo me voy a cambiar, ¿a dónde me voy a ir? Un lugar donde yo quiera entender que todo es diferente, que todo esto es distinto y donde yo voy a tener posibilidades de comunicarme, de crecer, de expandir, de aprender. El aprendizaje hace 30 años era, tengo que salir a un curso afuera. Hoy el 90% del aprendizaje lo vas a hacer haciendo tu trabajo. Sí. 70% es mejorando cómo lo haces, 20% de tu mejoramiento, quién te ayuda dentro de tu grupo, de tu jefe o tus pares. No solamente ir a estudiar afuera, pero entonces dentro de ese complejo momento de incertidumbre, de un mundo ambiguo y de tantas cosas que nos están pasando, tenemos que estar posicionados en nuestra empresa hoy y creando esa empresa del futuro, porque estamos en un mundo globalizado, un mundo donde la comunicación ya no es frontera, un mundo donde la tecnología nos acerca cada vez más y donde todo va a ocurrir más rápido. Y de nuevo, si yo quiero que mi empresa sea la empresa líder del mercado en cualquier área en la que yo esté, yo tengo que comenzar a trabajar hoy para el impacto positivo de ese futuro que quiero crear a través de mi transformación como líder. Ya para despedirnos, Luis, porque el tiempo en televisión vuela, 3 claves para ser líderes que de alguna manera puedan adaptarse. Rápidamente, 3 claves. Esta y esta, Miguel. 1. Las regalamos al público. Flexibilidad con adaptabilidad, número 1. Segundo, comunicación y el manejo de la inteligencia emocional es clave. Y tercero, estar entendiendo el cambio y dispuesto a cambiar, porque es lo único que nos va a mantener de pie y sobre todo activo de aquí en adelante. Redes sociales, Luis. LB García en Instagram, Luis Vicente García en LinkedIn y mi página web www.incrementumacademy.com. Bueno, información, mentorías, acompañamiento. Luis, de verdad que es un gran profesional. Gracias por esta visita, Luis. Gracias por este buen tema. Siempre un placer conversar contigo, Miguel. Bueno, nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao.